Muy buenos días, mi nombre es Rómulo Francisco Bernal Peña, número de matrícula CTM092759 de la carrera Ingeniería Industrial y Sistemas. Este es el proyecto integrador de electricidad y magnetismo. Con una breve presentación, a ver si se nota. Dice la primera pregunta: ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hasta el día de hoy? Los circuitos eléctricos son caminos cerrados por los que fluye la electricidad conectando uno o más componentes. Su importancia es de que permiten la transmisión de voltaje y corriente hacia los artefactos electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, como las computadoras, teléfonos, etc. Vamos a ver si se ve, es más o menos esto. Ahí se ve el circuito, es más o menos como se utiliza hasta el día de hoy, es algo normal, ¿no? Dice la otra pregunta: ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se pueden dar? Es la ley de corriente o nodos y se aplica en cualquier circuito, ya sea de corriente continua o alterna. Se utiliza para diseños y optimizar circuitos electrónicos, permiten circuitos corrientes y utilizan para el cálculo. Viene siendo la ley de las corrientes y la ley de las mallas. Aquí más o menos tengo uno, un circuito, a ver si se alcanza a apreciar. Ahí está. La siguiente pregunta dice: ¿qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función de los circuitos eléctricos? Son fuentes de poder de alto voltaje, son circuitos de conversión de energía complejos que convierten un potencial bajo a un potencial alto. Su función es intercambiar energía entre regiones que unen por transferencia de potencia y pueden ser en ambos sentidos. Aquí tenemos un circuito de una corriente de alta tensión. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Los métodos son el de nodos o método de corriente de nodo, que se utiliza para determinar el voltaje de cada nodo en un circuito eléctrico; el método de las mallas o método de corriente de mallas, que se utiliza para encontrar las corrientes en cada malla de un circuito eléctrico; y el método de la superposición, que se utiliza para analizar circuitos eléctricos con múltiples fuentes de energía. Está un circuito más o menos como debe ser. Dice: ¿cuáles son las aplicaciones de un capacitor? Un capacitor es un componente eléctrico pasivo que almacena energía en forma de un campo eléctrico. Sus funciones principales son filtrado, el proceso de eliminar o atenuar alguna frecuencia. El otro es desacoplamiento, que es el proceso de aislar un componente en un circuito. Almacenamiento de energía, que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de carga eléctrica. Acoplamiento de señales, que es el proceso fundamental en la electrónica que nos permite conectar y transmitir señales. Y filtro de ruido en sistemas de audio, ese lo conocemos. Regula el voltaje en las fuentes de alimentación y almacena energía en dispositivos. Aquí tenemos cómo es un capacitor y más o menos un diagrama de cómo son. Y pues la despedida. Muchísimas gracias.